Bueno, entonces él nos abre un espacio bien importante y es el tema espiritual, ¿sí? Un tema que puede ser controvertido por el mundo científico, ¿sí? Pero donde vamos a hablar de dos investigadores también que tienen una mirada mucho más amplia y que la vida y la experiencia y la vivencia les permitió también cuestionarse desde ese mundo espiritual. Una de las frases que me llamó bastante la atención también cuando me repensaba acerca de este espacio tan bonito que íbamos a compartir es: la muerte no acaba de tajo los lazos de amor, ¿sí? Y en una de las cosas que leía estaba la experiencia de Lucía, ¿sí? Lucía vive por muchos años con su esposo, fueron largos años de matrimonio. Ella siempre quiso que su esposo tuviera un estilo de vida saludable, ¿sí? Y cuando su esposo falleció, ella se culpaba enormemente porque no fue capaz de que él dejara el cigarrillo, ¿sí? Después de la muerte, pues vino ese proceso de culpa inmersa en ella. Y un día, así descuidadamente, de manera muy natural, se puso a hablar en voz alta, ¿sí? Le empezó a hablar a su esposo, ¿sí? Le empezó a decir que gracias por esos momentos maravillosos que había vivido al lado de él, y le dijo, como por broma, ¿sí? Si tú me estás escuchando, hazme alguna señal, por ejemplo, prende la radio, prende la luz, no sé, o un mensaje por WhatsApp. De esas cosas que uno hace broma, ¿sí? Y piensa que no van a suceder. Pues Lucía se fue a su dormitorio normal cuando escuchó la radio que se prendió. Y luego se prendió la luz, ¿sí? La ciencia puede o no tener un amplio espectro, ¿sí?, acerca de estos fenómenos o de este fenómeno que ahorita vamos a contrarrestar con un investigador. Entonces viene la respuesta a la muerte no acaba de tajo, los lazos de amor. Y lo unimos con este proverbio tibetano que dice: todo el mundo muere, pero nadie está muerto, ¿sí? Y en realidad ese es el trascender de nosotros. ¿Qué tanto hacemos de nuestra vida una experiencia maravillosa y trascendemos a través de ese encuentro con el otro, las otras personas, ¿sí? Donde cuando esas personas ya no están con nosotros, viven en el recuerdo de nosotros de manera constante. Y aquí les traigo un asunto muy allegado a mi vida personal, ¿sí? Mi madre es una mujer con dones. Ella pues ha tenido, digamos, ciertas experiencias y por eso me he conectado tanto con Fundonar, donde pues ha tenido como una conexión con la Santísima Trinidad. Digamos que este aspecto puede ser creíble o no por muchas personas. Y bueno, durante toda la vida ha tenido eso. Mi abuela fallece, ¿sí? Y la experiencia que vive mi madre es que mi abuela se aparece con una señora muy adulta y ella queda con la sensación de paz. Todavía no hemos sabido quién es la señora adulta, ¿sí? ¿Por qué traigo ese tema a colación en un espacio de apoyos en momentos de duelo? Porque las personas trascendemos más allá de nuestra presencia física. Y este es un ejemplo de tantos. Bueno, y aquí viene un tema un poco álgido para los médicos, para los investigadores y para las personas que de una u otra forma tocamos el mundo científico. Y teníamos a Albert Einstein, ¿sí? Donde él decía que las cosas no sucedían por casualidad, que el mundo no se movía tirando los dados, ¿sí? Que todo sucedía por algo. Y efectivamente todo sucede por algo. La cuestión es si les damos espacio en nuestra conciencia a creer, a darnos la oportunidad
de estar percibiendo las cosas, ¿sí? Y a desmitificar nuestras creencias, ¿sí? Muchas personas dicen, pero no, tal persona, yo nunca he sentido nada, ¿sí? Pero hay veces cerramos tanto, ¿sí? Nuestra posibilidad de pensar qué puede suceder, donde nos desconectamos con ese mundo donde los otros ya se han ido. Entonces, digamos que tenemos un gran científico que él decía, todo tiene un propósito, y cuando sentimos esos seres que aún nos acompañan, eso también tiene un propósito. Listo, pero podemos seguir diciendo, esta psicóloga vino acá a hablar del mundo espiritual y dónde están las evidencias de todo esto. Entonces vamos a hacer un recuento de los avances científicos en el mundo de las bacterias, ¿sí? Cuando se iniciaron las primeras investigaciones, pues la gente no creía que existían otros, digamos, por así decirlo, animales mucho más pequeños, tan microscópicos, que no los percibíamos, ¿sí? En ese momento es la misma situación que pensar que alguien del más allá va a generar algo para hacer presencia en nuestras vidas. Es el mismo ejemplo. Entonces nosotros no creíamos en la existencia de estos microorganismos, ¿sí? Cuando el avance de la ciencia, ¿sí?, nos fue demostrando que sí existían y que fuera de eso no estaban en contra de nosotros, sino que nosotros tenemos unos microorganismos que habitan, por ejemplo, en nuestro aparato digestivo para todo el proceso digestivo, pues, que se requiere. Entonces fuimos creyendo en la existencia de esos microorganismos, ¿sí? Lo mismo pasa con los habitantes del cielo o con nuestros habitantes del cielo, ¿sí? En la medida en que seamos más sensitivos, ¿sí?, y empecemos a reconocer señales, en esa misma medida vamos a percibir que ellos siguen presentes en nuestras vidas. Pero si no abrimos ese mundo de posibilidad, entonces vamos a tener menos herramientas, ¿sí?, también para acompañar a las personas en momentos de duelo. Bueno, hay una frase bien bonita que dice: el amor y el cariño pueden ser silenciosos, y de hecho lo son en gran medida, y más cuando provienen del mundo espiritual. Entonces recordemos que no solamente los profesionales cuando hacemos acompañamientos en momentos de duelo, sino cuando somos familiares, cuando somos amigos, uno que dice, voy a ir allá, pero ¿qué voy a decir? ¿Sí? No sé qué decir, no sé si voy a ir. Es que es un momento tan difícil que uno que dice allá, ¿sí? Hay veces es acompañar al otro por medio del silencio, ¿sí? Entonces el acompañamiento no es tan difícil. Nosotros nos ponemos esas trabas y pensamos, ¿cómo será eso de complicado? ¿Sí? Entonces entendemos que la vivencia solamente la tiene la otra persona, pero un acompañamiento silencioso puede hacer más que muchas cosas. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo perfecto que les quería yo traer. Se llama el doctor Pim Van Lommel. Él ha hecho estudios sobre SM, eso tiene que ver con los estados de conciencia, ¿sí?, cuando tenemos un estado de coma. Él es autor e investigador holandés en el campo de los estudios sobre la muerte. Estudió medicina en la Universidad de Utrecht, especializándose en cardiología. Trabajó como cardiólogo en el Hospital Rijnstate durante 26 años. Él hizo un estudio prospectivo de 34 sobrevivientes a un paro cardíaco en los Países Bajos. Pudo demostrar que la conciencia mejorada con la posibilidad de la percepción sucede mientras el cerebro no funciona durante el paro cardíaco. Y logramos excluir que la falta de oxígeno en el cerebro y otros factores como la medicación, el miedo a la muerte o las alucinaciones pudiesen explicar el por qué ocurren estas experiencias. Entonces, científicamente, ¿sí?, tenemos un investigador que ha ahondado en eso y ha podido sacar también y referenciar momentos en que las personas han tenido un paro y han regresado, ¿sí?, y ellos han tenido experiencias con el cielo, ¿sí? De esa forma ratificamos que esas situaciones y esas vivencias sí pueden darse y que se logran en estados de conciencia mucho más amplios.
Entonces, como personas han podido ir y regresar, hay otras personas que se han ido y en determinados momentos vuelven a aparecer. Bueno, ahora la pregunta es cómo facilitar el afrontamiento en momentos de duelo. Entonces es bien importante que cuando estemos cerca de una familia, bien sea que estemos como profesionales, como acompañantes, como apoyo, ¿sí? Estemos muy pendientes qué desea hacer la familia, ¿sí? Muchas veces necesita hacer una llamada, muchas veces necesita ubicar al médico tratante, entonces es facilitar, digamos, esa ayuda inmediata. Es muy importante mirar si todos los miembros de la familia saben la situación de la persona que acabó de fallecer y quién falta por llegar al momento en que la familia va a tomar la decisión del tema de donación, posibilitar si estamos cerca, si lo podemos buscar a ese familiar. De todas formas, frente al apoyo familiar es importantísimo que en ningún momento desmitifiquemos la capacidad que ellos tienen para afrontar la situación, ¿sí? Sino que siempre estemos muy alertas si algún familiar quiere ir a buscar al que no ha llegado, ¿sí? Y si nosotros no estamos, digamos, como en esa labor de ser médico operativo de rescate, sino más bien de apoyo, pues mirar si nosotros lo podemos hacer. Bueno, es muy importante que se dé el empoderamiento a la familia, lógicamente es una situación difícil, ¿sí? Pero la familia tiene sus estrategias. Y es muy importante no ser intrusivo, ¿sí? Al momento de estar con la familia. Ellos están pasando por un momento doloroso, más aún si es por muerte violenta, ¿sí? Pero no creer que ellos no tienen la capacidad para enfrentar la situación y para buscar a sus seres queridos. Es muy importante que permitamos la expresión de los sentimientos, como no llores tan duro, esas cosas, digamos que no las determinamos, son sensaciones que llegan al momento de un dolor por una persona que ya no está. Es muy importante que no forcemos mediante la persuasión la afirmación sobre la donación. Sentimos que cuando hacemos un acompañamiento en momentos de duelo es ir llevando a la familia en ese proceso, ¿sí? Para que ellos de manera mucho más asertiva, más calmada y un poco más serenos puedan tomar la decisión frente al tema de donación. Bueno, cuando interactuamos con la familia, hay un punto bien importante y es mirar si tenemos niños cercanos, si ellos están con niños cercanos. Los niños deben de vivir el momento también, ¿sí? No tenemos que aislarlos de la situación presente que se está viviendo. Es importante que la noticia frente al fallecimiento del ser querido, ¿sí? Lo de el padre o la madre, en caso de que sean los que fallecieron, ¿sí? Si no pueden alguno de los dos, bien sea porque solamente hay uno y esa persona falleció, que sean los abuelos o los familiares que le han brindado más apoyo y más seguridad a ese niño. Sería muy valioso que esta parte de la noticia se la pudieran dar en el espacio propio del niño, ¿sí? Como su habitación, donde él tiene las cosas conocidas. Y al niño no es bueno que se le diga como tu madre se fue, entonces el niño va a hacer preguntas ¿cuándo volverá? ¿Sí? Sino que de la manera más honesta, serena y tranquila posible es bueno decirle tu madre murió. O sea, la palabra murió ya empieza a tener una connotación distinta. El niño va a hacer preguntas, es muy importante que se le aclaren las preguntas, no dar información que no se necesita, no dar información que el niño no está pidiendo, ¿sí? Y durante todo el proceso, digamos, ya donde va a estar el velorio, si van a hacer velorio y todo eso, que el niño esté acompañado por esa persona que le brinda mayor nivel de seguridad. Es importante que cuando hagamos acompañamientos en procesos de duelo,
en procesos de duelo, tengamos presente que brindar las condiciones mínimas, un lugar tranquilo, un lugar sereno, un lugar alejado de los medios de comunicación en la medida de las posibilidades. Y por último, sabemos que generalmente interactuamos en lugares donde son más hospitales públicos en muchas ocasiones que privados, pero buscar en la medida de lo posible un espacio no tan cercano al familiar que falleció y donde ellos puedan tener un momento de una conversación familiar y de un encuentro de la red social de apoyo con ellos directamente. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos esta intervención. Y ya por último, recordemos que los habitantes del cielo, ellos nos acompañan en algún momento. Muchas gracias.